Estamos con Vladimir Soto, quien es escritor y antropólogo local, también magíster en ciencias sociales y que el mes de septiembre acaba de publicar su nuevo libro, Pampirigoyen, historia de una matanza en Puerto Montt. Bienvenido, Vladimir. Gracias, estamos acá en Dimensión Austral, gracias a la Logia por esta invitación para conversar de este libro. Vladimir, antes de comenzar a comentar, ¿cierto?, tu libro y tu investigación, es bueno hacer un análisis de lo que fue el contexto de la época. Sabemos que para la década del 60 esta zona se ve afectada por el terremoto, ¿cierto? El terremoto de 1960, lo cual de cierta forma impacta a las familias que vivían en Puerto Montt y alrededores. Sabemos que se produce una migración campo-ciudad desde Chiloé, desde Osorno. ¿Cuál fue el impacto y la importancia de este terremoto en lo que conocemos como la matanza de Pampirigoyen? Bueno, hay que entender que Puerto Montt, el 22 de mayo de 1960, pasadito a las 3 de la tarde, ocurrió un terremoto sobre los 9,5 grados, porque los sistemas de medición eran los que se podía medir. O sea, uno de los terremotos más grandes de la historia de la humanidad, lo que tenemos registrado. Y este sismo afectó al 70% de las viviendas de nuestra ciudad y el 25% de estas casas estuvieron destruidas, lo que significó que un número importante de habitantes de la ciudad de Puerto Montt quedaran sin hogar o vivieran en casas que tenían que ser destruidas o ya no se podían habitar. Y además la gente de las laderas tuvo que emigrar, o sea, no tenía casa, tenía que salir de esos lugares porque eran zonas de riesgo. Esto generó ya el primer flujo de gente sin hogar y con necesidad urgente de casa, y bueno, se produjeron las primeras tomas por la necesidad del mismo terremoto. El senador de la época, Eduardo Frei Montalva, decía que la ciudad de Puerto Montt tenía que hacerse de nuevo prácticamente porque ya estaba totalmente destruido. Y bueno, esta situación genera los primeros problemas de una situación crítica en nuestra ciudad de Puerto Montt, afectado también importantemente para el desarrollo económico de la ciudad de Puerto Montt, la destrucción de su puerto, que genera un efecto brutal en el desarrollo económico de Puerto Montt, porque no hay movimiento de bienes y servicios, que era lo vital en la ciudad de Puerto Montt, producto del movimiento que tenía que haber desde la zona central, la zona de la Patagonia. Todo ese comercio, esa dinámica comercial era destruido, era estancado producto de este sismo que afectó en general al puerto y que no permitía este desarrollo comercial en nuestra zona de Puerto Montt, y generaba también ya los primeros números de cesantes que afectarían a nuestra comuna. Vladimir, y ya enfocándonos en lo que fue el fenómeno de las tomas, ¿por qué el sector de Pampirigoyen va a ser el destinado a estas tomas? ¿De dónde viene la palabra o el concepto Pampirigoyen y de cuántas tomas estamos hablando? Bueno, hay que entender también un contexto del 60 al 68, que si podemos cerrar un perímetro, un periodo de la historia. Se produce después del terremoto de 1960, primeramente gente que se queda sin casa, como te estoy contando, y además se produce una migración desde la zona de Osorno, que se produce una dinámica de desarrollo importante. Se produce un proceso de modernización de los procesos productivos que acaban con el proceso de inquilinaje y sometimiento de la población huilliche y mestiza que estaba ahí, que se ve empujada hacia la ciudad de Puerto Montt producto de las condiciones de explotación y ya no uso de esa población producto de los procesos de modernización que abarataban los costos de los grandes terratenientes, colonos alemanes y toda la gente de la provincia de Osorno y Yanquihue que habían modernizado su proceso de producción, que ya no necesitaban tanta cantidad de gente, tanta cantidad de inquilinos para pagarle un sueldo, y la gente que se le pagaba un sueldo miserable. Además, tenemos un proceso que viene de más larga data, que tú me parece que también conoces, que es el proceso de migración desde Chiloé y de las islas, producto de que las familias extensas crecen tanto en algunas islas que son chiquititas, y producto de que el desarrollo de la economía tradicional de pescadores y agricultores no daba para alimentar a toda esta población, y esta población joven o adulta, para alimentar a su familia, se veía la obligación de emigrar o a la Patagonia Argentina o hacia Puerto Montt. Además, producto del terremoto de 1960, los campos aledaños a Puerto Montt y en la región de los lagos se vieron inundados, o sea, no se podía cultivar, no se podía desarrollar ningún proceso productivo, y esta gente por ese proceso también se ve obligado a emigrar. Esto produce entre el año del terremoto, más o menos, hasta el año 68, 69, un crecimiento de 32%
de la población en la comuna de Puerto Montt comparado con el 18% de la provincia de Yanquihue. Como te ves, es un crecimiento sumamente importante en nuestra ciudad que tendría consecuencias lamentables para el desarrollo de Puerto Montt. Imagínate, el año 68 tenemos 25.000 cesantes en Puerto Montt, según lo que plantean los datos que podemos ver en la Cámara de Diputados y Senadores, y 40.000 personas viviendo en calles sin ripio, sin luz, sin alcantarillado, en una población que tenía 53.000, en la comuna de Puerto Montt, 53.173 habitantes en el año 68. O sea, te ves las condiciones que estaba sometida la ciudad de Puerto Montt en esos tiempos. Además, tenemos un dato que es muy brutal para el país, para toda la provincia de Yanquihue, que de cada 200, de cada 1000 niños nacidos vivos, morían a la edad 200, o sea, antes de cumplir el año. Y si vemos las estadísticas, las cifras que plantea Leonard en la estrategia de desarrollo de la provincia de Yanquihue, vemos que el 60% de esta población no tenía el sueldo mínimo vital, o sea, no alcanzaban el sueldo mínimo, ganaban menos que el sueldo mínimo y no tenían la capacidad de ahorrar para una vivienda. Y la gente que tenía alguna capacidad de ahorrar, era lo mínimo, podía pagar un dividendo. Y esto va generando una suma de problemas que va a generar todo este fenómeno de tomas, porque la gente no tiene cómo pagar esta situación. Entre el año 63 y 68 tenemos un periodo que comienza el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, entre el año 64 y 67, tuvo un desarrollo, sí, tuvo una situación económica importante con el cobre, un flujo importante del desarrollo del cobre, pero ya en el año 67 se produce un desmoronamiento del desarrollo económico, mucho menos manejo económico en general del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el gobierno democraciano, 27,9% de inflación y 2.000 millones de deuda externa, o sea, ya es una situación absolutamente crítica y arrastrando un no entendimiento de la situación que generaba la provincia de Yanquihue por el terremoto de 1960. ¿Qué tenemos acá? ¿Y por qué se genera este proceso de tomas en la provincia de Yanquihue, especialmente en la comuna de Puerto Montt? Entre el año 63 y 68 se construyen 69 viviendas anuales en nuestra comuna de Puerto Montt y en la provincia. O sea, no responde a las necesidades enormes que yo estoy describiendo de necesidad de habitabilidad para las familias. Mucha gente todavía vivía en pabellones de emergencia, situaciones de emergencia en los años 60, o sea, un casita de un piso, una pieza como esta, y nada más, y agregando todo un grupo familiar, o sea, son situaciones de hacinamiento importante. Y además, que hay que entender, como dice un delegado de la Coravit, que era del Ministerio de Vivienda, no se había construido en el año 68, hasta el año 68, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ninguna vivienda social para gente vulnerable o pobre en Puerto Montt. O sea, ¿quién más va a vivir a la gente? O sea, se vieron obligados a buscar la situación, a buscar toma, a ocupar un espacio, porque no había cómo solucionar y cómo canalizar esto, porque el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el gobierno demócrata cristiano, él trabajaban con una lógica, el plan de ahorro popular, o sea, tú tenías que tener plata para ahorrar para una vivienda, pero como si tú no tenías cómo ahorrar, cómo tener una cantidad de plata para poder solucionar tu necesidad económica, no tenías la capacidad de ahorrar, porque te lo dice la estadística, te lo dice la cifra, y tiene el terremoto de 1960. O sea, absolutamente era una situación que el gobierno central no supo atender. Bueno, vamos aclarando algunas cosas para quienes están observando, visualizando esta entrevista. Tú hablabas de Leonard, de las cifras, me imagino que te refieres a Juan Leonard, el arquitecto que en esa época tenía que ver mucho con la planificación de la ciudad.
vamos viendo que para la década del 60 todavía se ven fenómenos de hacinamiento en esta zona. Entonces la llamada cuestión social que se da a inicios del siglo XX, todavía para la década del 60 de cierta forma se ve y es parte de la vida puertomontina. O sea, no es un tema que, como siempre se estudia, el Estado lo solucionó pronto, digamos, dentro de la primera mitad del siglo XX. Ahora, para el gobierno... El cuestionador que te comento es el terremoto de 1960. Sí. Todo ese flujo de gente no tiene vivienda porque no se solucionó el problema de emergencia, que eso es lo que estoy recalcando. Sí. Se solucionó el problema de emergencia. Además, arrastra todo este peso del problema social que hay en Chile y todas las coyunturas y tensiones migratorias que estoy relatando acá en la región de los lagos, que la autoridad central no supo entender las particularidades locales. Y esto genera toda esta tensión que se produce en las tomas. Vladimir, ¿y qué importancia, si es que la tuvo, tiene la Alianza para el Progreso en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y en Puerto Montt, ya que coinciden las épocas? Y ya nos gustaría que empieces a comentar un poquito acerca de lo que fue este proceso de tomas que sabemos que finalizó con una gran matanza que recordamos hasta el día de hoy. Bueno, la Alianza para el Progreso en general, si uno quiere hacer un análisis específico de la situación de Puerto Montt, como te estoy relatando, ninguna para solucionar la situación de vivienda acá en Puerto Montt. El gobierno de Eduardo Frei Montalva trabajó con una política centralista en el plan de ahorro popular. O sea, tenías que tener un ahorro, pero si tú no tienes un ahorro no podías tener una capacidad para solucionar tu problema de vivienda. Entonces esto empuja a la gente a, ya no tengo cómo salir, porque la familia no puede. En el año 60, con el terremoto, mucha gente tiene que arrancar de la zona de la ladera, decía población modelo y otra gente, y esa gente no puede ocupar la ladera porque se va derrumbando, producto de los fenómenos del terremoto y de estos lugares, que eran zonas que no se podían ocupar. Entonces son gente que tiene que verse obligados por la naturaleza a ocupar un lugar, una toma. Y esto no, y el gobierno de Eduardo Frei Montalva y sus instituciones como el Ministerio de la Vivienda y todos sus organismos no supo entregar una planificación, un orden a todo este problema de emergencia y todo este problema, esta situación de migración. No lo supo entender, no lo supo entregar una política para dar un orden particular a nuestra ciudad de Puerto Montt. Eso yo lo que quiero que quede bien claro. Ellos siguieron hasta el último día de la matanza de Pampa Irigoyen con el plan de ahorro popular y el mínimo que tenían que ahorrar de familia, como lo estoy diciendo, no tenían la capacidad de ahorro. Estamos hablando de familias extensas, que no tenían capacidad de ninguna clase de ahorro, 25.000 personas cesantes de 53.163. O sea, además, las industrias conserveras en Calbuco, el 60% estaban cerradas, no estaban funcionando. Valdivia, las industrias estaban cerrando. No había motor de crecimiento económico acá en Puerto Montt. 3% de lo que se producía acá, de cosas que se fabricaban, era solamente un 3%. El resto de cosas venía a la zona central. O sea, Puerto Montt se alimentaba de lo que venía a la zona central. La industria conservera tradicional estaba en quiebra, estaba estancada, no funcionaba. No era dinámica la economía porque teníamos el puerto, que todavía no se reconstruía, no operaba para generar la dinámica comercial que conocemos. O sea, tú no tomaste en cuenta todos estos factores para solucionar un tema de crisis importante que vivía Puerto Montt, para que entiendas como el contexto que vivía nuestro país. O sea, tiene el contexto de nuestro país y la situación particular, o sea, tiene una bomba de tiempo. Después del año 1968 comienzan a producirse las tomas. Te puedo contar un poco el proceso, cómo se va generando. En enero se produce una primera toma en la zona cercana a la cárcel Chinchín, donde era una zona que iba a ser ocupada para zona de correo, en enero. En marzo, en la zona del Río Lobo, en ese perímetro por ahí, una zona que era un terreno que era del servicio ganadero, también se comienza a ocupar. En junio, 3 de junio de 1968, se producen 2 tomas. Una en la zona de Presidente Ibáñez, de propiedad de los Grove, y otro que era lo que conocemos de Pampa Irigoyen, que pertenecía a un Rosiel Irigoyen. Entremos en ese contexto, entremos en esa situación.
un número sobre 300 personas comienzan a llegar hasta a este lugar en junio de 1968, en un terreno que no tenía ningún valor comercial. Era pedregoso, con poca capa vegetal, solamente algunos animalitos de la feria ganadera de Osorno, la feria de Osorno, pastaban, entraban ahí, pero era un terreno totalmente abandonado. Eso pertenecía a un señor que se llamaba don Rociel Irigoyen. Vladimir, eso es muy importante que lo puedas recalcar, que si este terreno realmente tenía alguna importancia, digamos, para el Estado o para este privado que era el dueño. ¿Cuál era la importancia de este terreno si es que la tenía? Bueno, el terreno, como te digo, no tenía un valor para la producción agrícola. Era de mala calidad, inundado, pedregoso, algún animalito pastaba, pero no era para un desarrollo agrícola. Rociel Irigoyen, lo único interés que era vender. Cuando se produce la primera toma, donde llegan los pobladores, él comienza a lotear los terrenos y decirle a la gente ya 400 escudos por loteo, por familia, 150 familias llegan, me parece, de acuerdo, 400 escudos, le plantea a ellos, pero se produce algo que interfiere en esta negociación que quería hacer directo el propietario, Rociel Irigoyen, con los pobladores, que es una ley que surge el 8 de abril de 1968, que es la ley de loteos brujos. O sea, tú propietario no puedes vender directamente al poblador, a la persona ocupante, porque esta ley, el espíritu de la ley de loteos brujos era no generar, como se ve generado, acciones fraudulentas, ventas irregulares a población vulnerable. O sea, era tratar de normar esto y entregar un camino hacia la titulación y dar un orden respectivo. Por eso, siguiendo los consejos de su abogado, Rociel Irigoyen tuvo que devolver la plata y tratar de entrar en un camino institucional con el Ministerio de Vivienda. Terminamos con esta primera toma, 3 de julio de 68. No se produce desalojo en la zona de la Pampa Irigoyen, en un perímetro en esa zona que está José Miguel Carrera, Nuevo Oriente, por ahí en ese perímetro actualmente. ¿Eso sería la población Manuel Rodríguez? Sí, más o menos en ese perímetro. Y después en octubre del año 68 se produce otra toma que es desalojada ya violentamente por carabineros. Se produce un enfrentamiento, ambas disparan los carabineros hacia el cielo y hacia la tierra, se producen heridos entre los pobladores, también entre carabineros por la legítima defensa de los pobladores. Un carabinero recibe en un muslo, casi pierde el pie, el prefecto Pablaza sufre un problema en su muñeca. Se trata de llegar a algún acuerdo en octubre. En ese tiempo el alcalde subrogante era Espinosa Villalobos, diputado, que después que vamos a hablar después más adelante. Se trata de llegar a algún acuerdo, a alguna solución. La municipalidad se compromete con algunos concejales en llegar a pagarle unos dividendos a esta gente y tratar de normar la situación. Pero al final no se llega a nada, porque cuando quiere hacer la reunión no llegan los concejales. La autoridad no consigue, o sea, la autoridad municipal no cumple con pagar los dividendos a la gente, que era 1, 2, a 5, una serie de cantidades. Y el Ministerio de Vivienda siguió con la misma línea, con el mismo camino. Tenían que entrar al plan de ahorro popular, tenían que pagar dividendos a la gente. Entonces, entre todo el periodo de octubre hasta marzo 69 no se llega a ninguna solución. Entonces entramos a la tercera toma, al episodio de Pampa Irigoyen. Vladimir, y sobre esta tercera toma, que sabemos que culmina con la matanza, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo desencadenó todo esto en una sangrienta masacre y quiénes fueron los responsables? Bueno, la tercera toma de Pampa Irigoyen ocurrió el lunes 3 de marzo de 1969 a las 4 de la mañana. Llega un grupo de 91 familias, nadie se da cuenta porque todos están celebrando la elección del senador Aniceto Rodríguez y del triunfo del regidor y diputado Espinosa Villalobos.
Estas 91 familias se ubican en un perímetro semitriangular entre la zona de calle Magallanes, Presidente Ibáñez y Ruta 5 Norte. Ese es el perímetro. Las características que se he descrito del terreno: terreno de mala calidad, pedregoso. Bueno, esas eran las características del terreno. La gente comienza a ubicarse, y ya el 8 de marzo de 1969, Carabineros desde el primer momento comienza a monitorear la situación. Ya el 8 de marzo en la mañana van a buscar al regidor Espinosa Villalobos, y a mediodía, acompañado con el mayor Rolando Rodríguez, hacen una encuesta. Se determina cuánta familia hay, tanto. Y acá se produce en la tarde un dato muy importante que marca un antes y un después de lo que iba a pasar en Pape Yrigoyen. A las 18 horas, en la segunda comisaría de Guillermo Gallardo, de la prefectura de Yanquihue, llega don Rosilio Yrigoyen, siguiendo las instrucciones que había pasado en la segunda toma, que decían: usted tiene que recalcar que es propietario, tiene que decir ya que tiene que recalcar esta situación, si no vamos a tener que tomar en consideración que está abandonado el terreno. Entonces fue a hacer una constancia para indicar que es propietario del terreno y que había entrado gente ahí en el lugar. Solamente una constancia, nada más. Una constancia para recalcar que era propietario del terreno y que había llegado nueva gente a ocupar el terreno de su propiedad. Para recalcar esto para la negociación con el Ministerio de Vivienda. Esta instancia es aprovechada por la autoridad de turno en la época. Recordemos que ese día ya asume el intendente subrogante Jorge Pérez Sánchez, toma información de esta constancia, informa al ministro subrogante, a Churra Larraín, si no me falla la memoria. Se comunican con el ministro de Interior Pérez Ucoch y dan dos órdenes. Una, la es del desalojo del lugar, aprovechando una constancia absolutamente ilegal. O sea, aprovechar una constancia que solamente, como después dijo Rosilio Yrigoyen en los parlamentos, solamente era una constancia, nunca pidió un desalojo, y solamente el desalojo se podía hacer con la autorización de un tercero, o sea, un propietario que vaya al tribunal, y el tribunal respectivo tiene que dar una orden de desalojo, y no una autoridad como el Ministerio de Interior, la Intendencia o la Gobernación. Nadie podía de ellos hacerlo, solamente el tribunal, por orden del tercero, y el tribunal tenía que determinar si tenía que producirse el desalojo. No sé si me entiende el tema. O sea, la autoridad central no podía hacer esto, o sea, aplicar una constancia que no es una orden, solamente una constancia, que no es un pedido de desalojo del particular, del propietario, que era Rosilio Yrigoyen, de los ocupantes del terreno que estaba en toma. Bueno, echan a andar el mecanismo para el desalojo y también dan una orden de detención del regidor y diputado electo en ese día, Espinosa Villalobos, que se le acusaba de participar en diversas tomas en la ciudad de Puerto Montt. Como de apoyar, ¿no? De apoyar. Él estuvo en todas las tomas, pero también habían otros que también apoyaron. O sea, no se debe recalcar también que no era el único que estaba también. Si me viene a la memoria un caballero, Elgueta, ¿puede ser? ¿Que haya tenido alguna importancia? Bueno, era regidor y todo el tema, pero en este episodio tiene un rol menor de las circunstancias. Ya, entonces se produce en hora de la madrugada la detención de Espinosa Villalobos. Investigaciones llega a la zona de la ampliación Manuel Rodríguez, lo detiene. Había una fiesta para celebrar el triunfo, lo detienen a él. Después se produce un incidente que hay dos versiones. Bueno, lo llevan a Valdivia y sigue su proceso, y otra historia que es largo de relatar. A las 5 de la mañana, desde la segunda comisaría Guillermo Gallardo, salen 59 carabineros acompañados de dos oficiales, el mayor Rolando Rodríguez, mayor de carabineros Rolando Rodríguez, y el prefecto de carabineros Alberto Apablaza. Llegan a la Panamericana, se informan en cuadros, detrás, primero, de frente los carabineros a caballo, Apablaza y el mayor Rolando Rodríguez, y detrás los carabineros. Se establece, bueno, ellos van armados, obviamente, van con su revólver institucional Colt de 12 tiros,
6 en el cilindro, 6 en el cartucho. Fusil SIG, que por primera vez se va a ocupar en una acción de represiva, en una acción de 40 tiros automático, evidentemente mortal. Carabina Mauser, que es el arma que más se va a usar y que va a ser mortal también en el incidente por el poder de fuego de esta arma. Y lanzabombas de lacrimógena y de gases, que también van a tener una incidencia en la muerte de un menor de edad en el incidente de Pamperigoya. Se produce un diálogo, alguien toca una campana, con un menor de una persona de 15 años toca una campana, algunos pobladores se acercan, le dicen que quieren hablar con el intendente de Surrugante porque ya estamos ordenados, queremos hablar con alguien para que entregue alguna solución. 7:30, un par de carabineros se adentran en la parte norponiente del lugar, algunos pobladores se acercan, un carabinero tira un tiro, se repliega y en ese mismo momento llega un bus de carabineros de Osorno. Este bus de carabineros de Osorno llega atrasado porque se le había pinchado un neumático, tuvieron que cambiar el bus. Llegan y entran con todo al desalojar a la gente a las 7:30 horas. Y el mayor Rodríguez y Paulaza dan la orden también. Bueno, ya habían dado la orden ya y se produce todo el tema del desalojo de los pobladores y todo el tema. Destruyen las casas, las viviendas, las chozas, avanzan, los pobladores tratan de defenderse como pueden, con piedras, con lo que tienen. Se produce un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y en un momento determinado se produce una balacera, son 15 minutos. Mucha gente de la ampliación Manuel Rodríguez, la totalidad son los heridos y muertos de esa balacera. En total serían 11 muertos y 56 heridos. La cifra, tomando la información del hospital de Puerto Montt, Puerto Vara. Sí, porque ha tenido que adecuarse porque la información oficial era totalmente falsa. Por ejemplo, el Ministerio del Interior planteaba que los pobladores usaban armas de fuego y eso era totalmente falso. 11 muertos, 56 heridos. 11 muertos es la cifra definitiva, con la información del hospital, más las querellas de los pobladores para que la gente tenga, porque hay también rumores de que se enterraron clandestinamente en el cementerio general, no, porque hubo un sumario sanitario y se determinó que esa era la cifra oficial. O sea, hubo un sumario sanitario, se determinó que el cementerio general tenía un problema de fosa común, o sea, no tenía una fosa común, enterraban en cualquier parte, un desorden brutal, para también derribar un poquito el mito aprovechando esta intervención. El impacto es brutal, como tú ves en Puerto Montt. Días después se negocia, en una negociación bien dura para que sea como un funeral multitudinario. La gente se establece una ruta que no pase por la gobernación, la gente viola esto, rompe esto con la emoción, llevan en anda los féretros de la gente, lo pasan por la gobernación, encaran a los responsables de estos hechos y sepultan un gran resto de familiares, o sea, de los portantes muertos del cementerio general. Después se sepultan otros tantos y el último persona que muere es el 23 de marzo. Hay que recontratar que muere también un menor de edad de 3 meses y ese es como el saldo. El impacto a nivel nacional, como tú ves, al minuto en los noticieros y los FAC comienzan a transmitir información oficial. Es tanto el impacto a nivel nacional que la CIA comienza a enviar cables, información de su operativa al Comité 303 que monitorea las situaciones particulares que se producen acá en el país y lo monitorean y envían varios cables de esta zona para monitorear lo que pasó y lo que suceda. O sea, el impacto fue tremendo. Dentro del gobierno demócrata cristiano se produce un quiebre, se producen tensiones con la juventud demócrata cristiana. A la larga se produce el surgimiento del MAPU, que conocemos actualmente. El ministro de Interior, Pérez Sujovic, se enfrenta a una comisión investigadora en el Parlamento, que al final no llega a nada, producto que a mi parecer un trabajo deficiente del Parlamento. Se salva de esta comisión Pérez Sujovic, pero al terminar la comisión renuncia y entra a su vida privada de empresarial, que es bastante exitosa. Se entrega se trata de comenzar algún orden a los pobladores, se le entrega alguna madera, alguna forma para que se trasladen a Mirasol, en Pamperigoya, en alguna vivienda para las víctimas. Y al final del año 71 se crea una ley para entregar una pensión, doble sueldo a los familiares,
y una serie de beneficios de salud para los muertos, los familiares directos de los muertos, y de los heridos también algunas compensaciones para que puedan solucionarlo. Eso es como más o menos el contexto en general. Surge una famosa canción de Víctor Jara, por la rabia a saber la noticia, comienza a componer un tema, y bueno, y ahí surge todo este episodio que conocemos actualmente. Qué lamentable que tenga que ocurrir un hecho de sangre para que las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿no? Porque después, al día siguiente, comenzaron a aparecer los terrenos para solucionar los problemas de vivienda en Puerto Montt, en Mirasol, en Alerce. Se comienza a establecer un orden, como ya estaba planificado, ya había planificación, pero no se había implementado. Entonces, el día posterior a la matanza, ya estaban las soluciones para los temas, o sea, tuvo que pasar una brutalidad para encontrar las soluciones de vivienda para Puerto Montt y entender la realidad particular de Puerto Montt. Más que nada para aplicarla. Para aplicarla. Exacto, y vamos viendo toda la repercusión que tuvo a nivel político también, con la democracia cristiana, lo que va a ocurrir después con Pérez Ujovich también, un año más tarde. Sí, pero hay que entender, bueno, a Pérez Ujovich se lo mata un comando del BOP, pero yo investigué, pero no vi ni un documento que establezca así que fue por Pampa y Irigoyen. Se les invoca, pero el BOP no tiene ningún documento específico que... Bueno, el BOP era un grupo descendido de varios elementos de ultraizquierda, pero no hay un documento específico que apunte como Pampa y Irigoyen, que fue el tema. Se le da como un contexto por las coyunturas políticas de Preso. Qué buena esa aclaración que hace Vladimir, tú que eres la persona o uno de los que más ha investigado este caso. Está todos los documentos escritos del POP, entonces si alguien quiere verificar, si de repente puede surgir algún documento, porque recién se está investigando mucho la historia de este grupo armado, o sea, este grupo que no se sabe si estaba infiltrado por organismos de la CIA o no, o cómo operaban, pero más o menos se tiene claro que era así, más o menos. Vladimir, y para ir finalizando hoy día en la actualidad, ¿qué importancia tiene Pampa y Irigoyen, sobre todo para los puertomontinos, o qué relevancia debiera tener? No sé. Bueno, para mí personalmente quiero separar dos líneas. Uno, las cosas que faltan de Pampa y Irigoyen. Primero, no hay verdad ni justicia. O sea, esto debería llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga una investigación seria del tema y se establezca lo que realmente pasó, porque no hay una verdad institucional. O sea, se entregó unos beneficios a través del gobierno de la Unidad Popular, se entregaron todo, pero no hubo justicia. La Fiscalía Militar nunca entregó un veredicto de todos los culpables civiles y militares. Solamente se dio retiro al mayor de Carabineros Rolando Rodríguez y el prefecto a Pablaza, que además, que no he contado, tenía un expediente negro anterior. En el año 1956 mató un obrero en un incidente que ocurrió en la oficina Pedro de Valdivia, y además tenía informes negativos, no podía dirigir mando de tropa, tenía informes médicos negativos. En el libro lo pueden ver, los informes negativos que tenía, y tampoco podía dirigir tropas, en los mismos decretos, en documentos que salen oficiales de Carabineros. Pero dejando eso, yo creo que esto tiene que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la verdad y la justicia de los hechos, que el organismo respectivo, especialmente la justicia militar, tiene que entregar la información de todo el expediente, porque eso nosotros como investigadores, como historiadores, y tú lo sabes bien, no contamos con toda esa información. En el momento que se abre la investigación, habían 600 personas inscritas para declarar, o sea, y todas esas declaraciones, todos los peritajes, todo ese informe, necesitamos saberlo, mínimo, para tener una verdad histórica. Y yo creo que como va a cumplirse ahora 50 años, me dijo usted, alcalde Gerboy Paredes, que sería bueno que el Consejo y ustedes puedan establecer un duelo comunal para esta fecha. Lo planteo de ahora en la Cámara para que usted tome esa decisión. Y para el país, para la nación, yo creo que seguimos con un problema grande, que es el centralismo. Tenemos un caso reciente que es el Cercogen, este barco y todo el tema. Hay medidas centralistas que no han perjudicado a Quintero, la contaminación en medio ambiente, la poca planificación, no conocer la realidad particular de cada una de las zonas.
todavía hay un pecado de no dinamizar las regiones, no tomar las regiones, no conocer las particularidades de las regiones, no conocer un modelo de país descentralizado que se genere un poder desde las bases locales, desde la dinámica local, que genere un enriquecimiento para la democratización y una constitución de un verdadero poder popular autogestionado para dinamizar la economía, generar un verdadero desarrollo que sea orgánico en toda su integridad. Y yo creo que eso nos está diciendo Pampa Irigoyen, que son los caminos que se deben tomar para un verdadero desarrollo integral de la ciudad de Puerto Montt y también del país. Yo creo que ese es como el mensaje que dejaría este libro. Y eso es lo que espero que deje este libro. Y también que las autoridades locales, nacionales, o las que tomen decisión, también tomen este libro para aprender de errores o decisiones o caminos que no se deben tomar, que se pueden solucionar con una buena planificación. Estamos terminando esta entrevista con Vladimir. Ya lo saben, amigos de la logia de Dimensión Austral. Si quieren saber más acerca de este tema, está el libro Pampa Irigoyen, Historia de una matanza en Puerto Montt. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Vladimir? Bueno, hay algunas copias en Sotavento Libros, cerca de Diego Portales, por ahí se pueden encontrar algunos libros. Y también en Editorial La Minga por Facebook, o el correo de La Minga, que es laminga.ediciones@gmail.com. Ahí puede pedir el libro, ahí se lo envían, ustedes llegan a alguna conversación con ellos y se lo envían a un módico precio. Esos son los medios para acceder al libro. Y bueno, vamos a tratar de divulgarlo y compartir con la gente para mejorar. Espero que salgan más libros de Pampa Irigoyen. El tema no se agota, yo puedo hablar miles de temas. No hablé, por ejemplo, de cómo la prensa capitalina tomó este tema, o los líderes populares que hubieron este tema, un montón de temas, la mujer y Pampa Irigoyen. No, puedo nombrar miles de temas que se pueden trabajar sobre este caso. Yo espero que pueda ser un puntapié para que otros jóvenes, otra gente puedan abordarlo y profundizar este tema o mejorar esta obra y entregar nuevos datos sobre este caso, que se pueda entregar mucho más verdad y también conocer también mucho más de nuestra historia local. Ok, muchas gracias, Vladimir. Gracias a ustedes, gracias a la logia, gracias a Dimensión Austral y nos vemos hasta la próxima.